Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, como todos los domingos a las 7 de la noche en punto, son las 7:29. Hay un ambiente de algarabía, obviamente ustedes entenderán en el estudio, con nuestros amigos de las cámaras, en Switcher, porque ganó la U, ¿no? Ganó bien, 2-0, en el Matute, imagínense ustedes, no se lo esperaban, ¿no es cierto? Pero bueno, la U es la U, así dice por lo menos un célebre poeta, el célebre poeta Carranza. Bien, otra buena noticia para empezar el día es que en este programa durante semanas hemos hablado de la importancia de poder promover la construcción de una planta o varias plantas de fertilizantes. ¿Por qué? Porque tenemos el gas, que es el insumo para la urea, porque tenemos el fosfato en el norte, que es el otro insumo para fertilizantes de primer nivel. Y nada, ¿no? Parecía que no se escuchaba padre, pero hoy resulta que el gobierno dispone que el Perú tenga su propia planta de urea. Mediante la Resolución Suprema 015-2022 se conforma, señores, escuchen bien, la Comisión de Alto Nivel para la creación e implementación de la Planta Nacional de Urea y otros fertilizantes nitrogenados para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar. Todo esto dependiente del Ministerio de la Producción. Felicitaciones al ministro, se puso las pilas, más vale tarde que nunca, ¿no es cierto? Es una necesidad, estaríamos ya sin estas preocupaciones de que se caen y se vuelven a caer las convocatorias y las licitaciones para comprar fertilizantes. El Perú es productor, tiene los insumos para hacer urea de primer nivel e incluso para exportar. Buen paso. Y es una buena noticia para los peruanos en un programa que critica, pero que también aporta. No nos quedamos en la menudencia, no nos quedamos en la crítica, no nos quedamos en destruir el Perú, porque en el Perú seguimos viviendo y vamos a seguir viviendo nosotros. Pero del Perú nos vamos ahora a Chile, porque la cosa está caliente en Chile, está caliente. Como todos saben, hoy los hermanos chilenos han ido, se calcula que son 15 millones de votantes, pero que han ido alrededor de 12, para decidir si aprueban o no la nueva constitución, porque ya Chile dijo, no quiero la constitución de Pinochet, pero la cosa parece que no estaba tan clara. Y vamos a hablar, estamos en contacto aquí, pueden ya ver en pantallas, a un destacado analista político chileno, amigo de esta casa, Juan de Dios Parra, para que nos ayude a entender lo que acaba de pasar en Chile. Buenas noches, Juan de Dios, bienvenido a Tierra Adentro. Buenas noches, Oscar. Un placer estar contigo en Tierra Adentro, un nuevo programa. Felicitaciones por la continuidad, la perseverancia y la importancia que ha cobrado Tierra Adentro. Juan de Dios, por favor, dinos quién mejor que tú para decirnos a esta altura de la noche, cuántas, mesas, cuántos han sido escrutadas y cómo va el apruebo y el desapruebo. Bueno, a esta altura el CERVEL, que es el Servicio Electoral, ya dio una cifra oficial muy contundente, con el 46% de las mesas escrutadas, que es mucho, y señalando que el rechazo gana por 62-38. Esa es una diferencia inalcanzable, imposible de descontar. Por lo tanto, esa ya es la tendencia, y podemos decir que los votantes chilenos han resuelto rechazar la propuesta de nueva constitución que se les sometió a referéndum el día de hoy. Y la pregunta inmediata es, ¿qué se viene? Juan de Dios, tú eres un analista muy acertado. ¿Qué se viene en Chile? Porque claro, al haber ya Chile rechazado de 10.000 maneras la constitución vigente de Pinochet y querer una nueva, y ahora rechazar la nueva, es decir, hay mucho temor de que pueda empezar a rebrotar la violencia ya. Mira, no tenemos ese temor. La verdad es que este es un proceso que viene de hace mucho tiempo. El sentimiento nacional de que era necesario ir a una nueva constitución viene desarrollándose y creciendo desde hace mucho tiempo. En el gobierno anterior de Michelle Bachelet, en su segundo mandato, hace ya 5 años, se desarrolló un proceso. Más de 200.000 personas participaron en cabildos de discusión para proponer una nueva constitución. Ahí hay un insumo muy importante al que habrá que recurrir. Y de otro lado, todos los sectores, incluyendo la derecha, que se oponían a este texto que hoy se plebiscitó, están de acuerdo en que
no se trata de volver al pasado, ni quedarse con la constitución actual, que tenemos que ir a un proceso de elaboración de una nueva constitución, solo que diferente a este borrador, a esta propuesta que hizo la Asamblea, la Convención Constitucional y que el pueblo rechazó. Pero de todas Ahora, hay que maneras, considerar, Oscar, que sí, esta es la elección más masiva en la historia de Chile, cierto. la más masiva. Como se estableció el voto obligatorio, la elección en donde más gente había participado fue la presidencial, que eligió a Boric, con 8 millones de votantes. Pero esta es sobre los 12 millones. Nunca en nuestra historia tanta gente votó y tanto joven. Y por lo tanto, hay que escuchar la voz del pueblo. Tú sabes que mi opción era el apruebo Sí, y claro, hemos sido derrotados de modo contundente. claro. El debate ya estuvo instalado acá las semanas anteriores acerca de qué iba a suceder si ganaba el rechazo. Ajá. Ganó el rechazo. ¿Qué decía este debate? Primero, que es una realidad, que hay que ir igual a una nueva constitución, que hay que ponerse de acuerdo en el proceso, Claro. pero que otro referéndum anterior decidió por No es que ganó el statu 80-20. quo y todo queda como estaba siempre y nos olvidamos del proceso. El No, proceso va a eso no seguir. es así. Ujú. Porque ya hay un mandato ciudadano, Claro. soberano, de 80-20 de que hay que ir a una nueva constitución. La cuestión es si vamos a elegir una nueva asamblea, una nueva convención, para que redacte un nuevo texto y ese sea plebiscitado, o vamos a buscar un mecanismo distinto. Han habido varias propuestas. Algunos sostienen que se puede hacer algo mixto, una asamblea con menos convencionales, pero auxiliada por expertos de las universidades y también con el Parlamento. Claro. Eso está en debate. Recién se va a abrir ese debate. Hoy en la noche seguramente el presidente Gabriel Boric va a insinuar cuál es su posición al respecto y en las semanas siguientes, y no en mucho tiempo, no hay mucho tiempo para esto, tenemos que resolver cómo vamos a ir a un nuevo proceso de elaboración de una nueva constitución. De acuerdo. Juan de Dios, sinceramente esperamos que por el bien de Chile, de Latinoamérica, este proceso continúe, que efectivamente se encuentre en vías de solución. El pueblo ya se manifestó, si bien usos son de la guerra vencer o ser vencidos, y en el caso de la democracia, pues nada, a veces gana una posición, a veces otra. Recordemos el famoso plebiscito por el no contra el gobierno de Pinochet en su momento, pero tranquiliza saber que Chile en todo caso va a seguir en este proceso y estoy seguro que habrá ocasión para seguir conversando sobre ello en este programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Juan de Dios. Muchas gracias a ustedes, tierra adentro, adelante. Hasta siempre. Bueno, este fue el contacto con Juan de Dios Parra en Santiago de Chile. Ya sabemos lo que acaba de pasar. Ha sido realmente un golpe en la polla. Pero bueno, las encuestas decían más o menos que venía así la cosa, pero nadie se convenció hasta el día de hoy. Bien, vamos a de inmediato presentar la primera entrevista de la noche aquí en Estudios con una persona que sabe mucho sobre un tema que vamos a debatir y que les va a gustar a ustedes. Esta entrevista llega gracias a Engie Energía Perú. Engie Energía Perú es una de las principales empresas de generación de energía eléctrica del país y actúa para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral. Engie, 25 años generando la energía que acompaña al Perú. Está con nosotros César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, expresidente de E-Salud, experto en asuntos eléctricos y energéticos, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches, César. Buenas noches, Oscar. Gusto de Gracias verte. por la invitación. Hemos invitado a César Gutiérrez no solamente porque sabe de lo que habla, sino que esta semana publicó un artículo muy provocador, muy a su estilo, muy directo a la yugular, que en buena cuenta decía que la agencia Proinversión, durante la gestión gubernamental de Pedro Castillo, del actual presidente, se ha convertido en una entelequia. ¿Por qué? Porque solamente existe en la imaginación. Pues no, supuestamente es un organismo promotor de la inversión muy perfecto en su manejo para el discurso hacia afuera, pero al final existe en la imaginación porque los resultados son nulos. Tiene un director ejecutivo ya elegido desde diciembre del 2019. Se han pasado 3 años y lamentablemente no está ocurriendo nada. Y las perspectivas que yo planteaba en ese artículo es
que lo único que podría existir este año son cerca de 130 millones de dólares en inversión resultado de línea de transmisión eléctrica. Casi como una réplica a lo que yo había escrito, la inversión publicó una nota de prensa diciendo que se prevían para este año 400 millones de dólares. Y le agregaban una línea eléctrica nueva, que es una línea eléctrica que va de Piura a la frontera con Ecuador para reforzar la interconexión con Ecuador. Pero cuando tú miras su propio brochure de los cronogramas, dice cronograma por definir. Y este tema de Piura, conexión con Ecuador, viene desde el año 2020. Y ahora con fecha indefinida, otorgamiento de Buenapro. Como también está con fecha indefinida, y no indica para qué día estaría, la apertura de sobres de esta promoción de inversión por 130 millones de dólares en la línea de transmisión que yo decía, que son líneas de transmisión en Ica y en Cajamarca. Entonces, Amazonas y Cajamarca, en las tres regiones. Y entonces, ¿qué suma estos 130 millones? 130 millones de dólares. Entonces yo creo que probablemente, y dependerá mucho cómo se maneja por inversión, empujados del Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía es el que preside por inversión y está acompañado también por otros ministros de Estado, como de Transporte y Comunicaciones, como Vivienda. Dependerá de qué tanto puedan empujar y hacer realidad las expectativas, ¿no? Aquello que se programan. Y lo que más me sorprende es que dicen, y el otro año estamos declarando expectativas de 9.000 millones de dólares de inversión. Eso sí yo lo considero completamente, sí es una noticia porque para la prensa. Porque tú en tu artículo A mencionas que para el 2023 la cartera de inversión en electricidad comprende 750 millones de dólares solo para ese año, digamos, pero no miles de millones. Por supuesto, y de eso inclusive hay escuelas por iniciativas privadas, ¿no? Así es. Y hay hospitales por iniciativas privadas. En el caso de escuelas y hospitales, la iniciativa privada es un proceso complejo. En preinversión demora 8 o 9 años y esos ni se han iniciado. Entonces yo no veo ninguna posibilidad. Lo único que podrían otorgar esos 750 son algunas líneas eléctricas que ya tienen un mecanismo y que ya existen empresas extranjeras en el Perú que están acostumbradas a lidiar con el tema de las servidumbres y la construcción y ya operan y ya conocen. Claro, eso es lo único que podría bien. Claro, si uno ve el papel se entusiasma al ver que en colegios para el próximo año se habla de una inversión de 595 millones de dólares, ¿no? Entonces uno dice, wow, qué bien está el gobierno de Castillo, pero tú nos dices, nos bajas a la tierra y nos dices, bueno, eso para que funcione puede demorar 3, 4, 5, 6 años, porque no es que el Estado invierte esa plata, sino es público-privada. Sí, o sea, tiene un privado, tiene una iniciativa con cofinanciamiento estatal. Pero eso significa los lugares, el mecanismo, la forma del colegio, en una interacción permanente con el Ministerio de Educación que tendría que ser muy proactivo. El Ministerio de Educación no conoce en lo absoluto de construcciones de tipo. Y en las idas y vueltas de las comunicaciones, pues va a demorar tiempo. Yo en ese mismo artículo resaltaba, por ejemplo, el anillo vial periférico, que lo obviaba, que dice que es 2.300 millones de dólares y te aparte los 9.000 que se anunció para el otro año. Eso lleva 9 años. Y no aterriza. Entonces, hace 9 años que se está hablando de eso. Ha empezado la iniciativa privada. Y es una iniciativa privada con recursos de una empresa española muy conocida en el sector que se llama Ferrovial. Entonces, ellos tienen en el mundo cerca de 16.000 millones de dólares en obras similares, pero acá no pueden estructurar un proyecto de 2.300 porque por inversión no funciona. No, pero además, para ser justos, estás hablando de hace años, quiere decir que no estás hablando de este gobierno en este caso, estás hablando de desde los finales de Ollanta, PPK, ¿no es cierto?, Vizcarra, etcétera, pero ahora la cosa, claro, se pone peor porque ya no sabes con quién hablar, porque cada día te cambian al ministro o al viceministro, entonces ya resulta casi imposible poder avanzar. Claro, ahí hay los problemas de carácter técnico y eso es lo que no ha dado resultado en los últimos 9 años, pero a eso ahora le sumas la desconfianza. O sea, imagina, de 2.300 probablemente es una cifra muy pequeña para lo que piensan hacer, son 33 kilómetros de pistas. Pero si a eso le preguntas, ¿tendrías tú confianza en invertir 2.300 millones de dólares suponiendo que la Florida fuera cierta en un gobierno en estas condiciones? No, la respuesta va a ser no. Claro. Más en los problemas técnicos tienen los problemas de naturaleza política por la desconfianza que genera el gobierno. Claro, claro. Ahora, entonces, según tú, ¿tenemos un preinversión que está pintado en la pared? Sí. ¿Hay alguna posibilidad? Pero tú lanzas un ojalá, Dios mío, porque lo que dices es ojalá Kurt Burneo puede hacer algo. ¿Tú crees que realmente es una especie, ya que iniciaste con fútbol, es una especie de lo que dice el Cuto Guadalupe, tengamos fe, ¿no? Sí, sí. Es un poco ese tipo de cosas. Pero yo lo veo muy difícil, Oscar, por lo siguiente. Si bien es cierto, Kurt Burneo preside Proinversión como Ministerio de Economía y Finanzas,
tiene otro ministro de Estado ahí, entre ellos el ministro de Transportes y tiene el ministro de Vivienda y Construcción. Va a poder consensuar con ellos. Además, cuestionadísimos. Muy cuestionados, y va a haber relevos muy pronto, probablemente por censuras. Y la pregunta es, ¿va a poder consensuar con ellos una direccionalidad para generar la confianza suficiente para los proyectos? Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que mi ojalá se ha ido disipando completamente luego de las acusaciones que tienen estos ministros. Entonces yo no veo ninguna posibilidad por ahí. Pero en inversión también viene el tema de cómo se comporta el FONAFE, porque el FONAFE, que es la gran holding estatal que maneja 35 empresas, para poder manejar apropiadamente eso y coordinar con Proinversión, porque viene mucha información técnica de estas empresas para estos procesos, el FONAFE también participa no solo el ministro de Economía que la preside, sino participa el Premier, participa el ministro de Transportes, participa el ministro de Vivienda, y la pregunta es, ¿con eso se va a poder hacer algo? ¿Se va a poder llegar a un consenso para dar una direccionalidad y confianza? La respuesta es no. Yo creo que ese ojalá para mí a estas alturas se ha disipado. Por más buena voluntad que tenga Kurt Burneo, yo no creo que pueda llegar a buen puerto. Y es muy probable que aquello que se ha programado para este año, que ya faltan solamente 4 meses, se pueda realizar. Yo creo que van a terminar con lo poco que han hecho este año, que son 80 millones de dólares. En una institución que cuesta 160 millones de soles de presupuesto al año. Entonces, yo creo que es demasiado gasto para pocos resultados. Ahora, en las semanas anteriores en este programa, que entiendo tú sigues también, César, hemos hablado, porque así son las cosas, de que, por ejemplo, en diarios tan serios como Gestión, se informa permanentemente de que las grandes empresas del Perú, los bancos, están presentando superávit, y entonces uno dice, pero total, ¿estamos realmente mal o estamos bien? Entonces, ¿cómo se explican esos superávit? Pero Fitch acaba de publicar un artículo, la próxima semana posiblemente le demos una sorpresa a nuestros televidentes con una entrevista exclusiva, habla de que ya empezaría a sentirse el desmanejo gubernamental impactando sobre el tema de las inversiones. Y claro, y por la inversión, y por otro lado hay una especie de confort, pero que está muy basado en los retiros de los fondos de los CFPs. Tú vas a los restaurantes y están llenos. Exacto. Entonces, pero eso tiene una razón de ser. Esa razón tiene que hay liquidez en los bolsillos, no porque el gobierno haya soltado de la caja fiscal, sino son los propios recursos, y eso se va a acabar este año. Y por otro lado, el reactivo, de la cual solamente se ha pagado la mitad y se ha pateado la deuda para muchos plazos, con largos muy extensos los plazos. Yo creo que eso está dando una sensación de bienestar que en el fondo no es tal. Por eso Fitch and Rating es la calificadora que todavía mantiene el Perú en grado de inversión. El grado de inversión existen 3 escalones y está en el último escalón y hay 3 posiciones, está en la última, el límite, es como quien dice, ahorita lo bajo a segunda división, y eso significaría pasar a grado especulativo, en el cual todos los bonos que han colocado por definición se denominan bonos basura. Suben los intereses, o sea, se puede agudizar la recesión. Si la próxima semana tu entrevista de Fitch and Rating nos dice que es inminente una baja de calificación, nos pasamos con un gran problema con todos los bonos colocados, más aún que se ha anunciado más colocación para finalizar el presupuesto público del año 2023. Situación difícil, situación difícil en un momento que el ministro de Economía dice apostemos por la inversión pública. Bueno, la lógica sí, pues invertimos en inversión pública porque eso dinamiza de cierta forma parte del sector privado local. Pero la pregunta es, ¿qué significa inversión pública? Los gobiernos regionales y locales que están de ida, que ya tienen 2 o 3 meses, y los que ingresen el próximo año recién van a aprender. Los primeros meses, claro, no hacen nada. Y los ministerios, que solamente tienen 50% de ejecución, ¿hay la gente apropiada para que la inversión pública se desarrolle? La respuesta es no. Entonces creo que su apuesta por la inversión pública tampoco va a funcionar. Y sus propias predicciones, que dijo que el crecimiento iba a ser 2.4%, probablemente ocurra a pesar de que ha habido bancas que han indicado que es alrededor del 3%, pero su apuesta por la inversión pública creo que no va a funcionar, no porque él no lo quiera, sino porque hay ministerios que sencillamente no tienen capacidad de ejecución por el personal que tienen. 2 últimas preguntas antes que nos gane el tiempo. Decía en la presentación que ha sido presidente de Petroperú y ha sido presidente de Salud. Por favor, tu opinión sobre lo que está pasando hoy en Petroperú, cómo lo ves, y también sobre Salud. Mira, en Petro están tratando de recuperar confianza. El tema de que no se presentaron los estados financieros oportunamente generó mucha desconfianza, pero preocupa que, si bien es cierto se había anunciado para fines del mes de agosto la entrega de estados financieros, han pedido una prórroga en el auditor. No vaya a ser que los estados financieros que dan superávit
vayan a terminar en déficit, lo del año pasado. Ya ha ocurrido eso en Petroperú en el año 2015. Y por otro lado, por Esalú, yo la verdad veo un servicio desastroso. Terrible. Y por otro lado, en Esalú se anuncia vía preinversión y iniciativas privadas. Eso. Yo no veo por ningún lado preocupación por eso. Exacto. Yo creo que veo una gran preocupación por rotación de personal, a quién pongo, a quién saco, y es una preocupación de una coordinación permanente con Palacio, que parece que lo único que les interesa es quién está en el cargo, ¿no? Claro, y no solo no hay preocupación, César, no hay gente, no hay gerencia, no hay gente calificada, y eso sí es, digamos, una de las peores fallas de este régimen, por lo cual muchos estamos preocupados. Te agradezco mucho el haber aceptado. Una cosa final, nomás, Dime, Oscar, por sobre favor. eso. Mira, en el presupuesto de preinversión y soberlo FONAFE aparece perdón, no de preinversión, sino de salud, aparecen 1.800 millones de soles bajo el rubro otros. Me pregunto, ¿qué es el rubro otros? Y nadie da una razón. 1.800 millones de soles. Y nadie da razón. Tú miras la página web y aparece como otros. Sería bueno que aclare de salud de qué se trata eso y que el FONAFE y el Ministerio de Economía que preside el FONAFE le exija una explicación de salud, porque parece demasiado dinero para no hacer nada como está ocurriendo actualmente. Totalmente, es de terror. Vamos definitivamente nosotros a hacer nuestra tarea porque lo que acabas de denunciar es sinceramente muy preocupante. César, muchas gracias. Gracias, tío. Nos has dado luces. Claro, no hemos terminado, digamos, la conversación no termina con un final feliz como el partido de hoy para los que somos hinchas de la U, pero hay que decir las cosas, hay que decir lo que está mal para mejorar. No todo es discurso de vacancia, hay discurso de gestión que tampoco se está haciendo y hay que dar luces por donde va la gestión. Exacto. Gracias, César. Muchas gracias. Oscar. Bueno, fue César Gutiérrez, nuestro invitado en esta primera parte del programa. Nos vamos a la primera pausa de hoy en Tierra Adentro. Nos vamos con la bolsa de trabajo que siempre ustedes ven con atención y regresamos con mucho más. No se muevan. Bien amigos, seguimos ahora en el segundo bloque de Tierra Adentro desde la señal de ATV+. Recuerden que todos los domingos a las 7 de la noche tenemos esta cita y que se repite el programa para quienes quieren volver a ver algunas entrevistas, apuntar algunos datos a las 9 de la noche. Pero aprovecho también el inicio de esta sección para decirles que Viceversa Consulting hace 22 años gerencia soluciones en 4 áreas muy definidas: medio ambiente, asuntos sociales, seguridad y salud ocupacional y finalmente comunicación corporativa. Para hacer eso, hace 22 años y sirviendo a empresas de 19 países del mundo, en 5 continentes, están todas las personas que ustedes ven allí y un amplio staff de apoyo para ellos. Estos son los senior partners, en realidad son los directores de diferentes áreas, pero hay mucha más gente en Viceversa apoyando hasta hoy más de 6.800 millones de inversiones de sus clientes. Así es que ya lo saben. Bien, ahora nos vamos hasta Nueva York. Estuvimos en Santiago, conectados con Santiago de Chile, pero ahora nos vamos hasta la Gran Manzana, como todos los domingos, con nuestro buen amigo José González, Managing Director de GCG Advisors. Buenas noches y bienvenido nuevamente, José González. Encantado, Oscar, un gusto siempre. Bien, a ver, todo parece indicar que la crisis energética, de la cual hablamos reiteradamente contigo y creo que antes que nadie, la verdad, modestia aparte, en este programa, el producto de la guerra en Ucrania ha obligado a Europa a empezar a apagar las luces. Y esto es literal. ¿Por qué? Porque ha empezado a apagar, por ejemplo, las luces de la icónica Torre Eiffel en las noches. Yo estuve el año pasado, en septiembre, en París y disfrutando de esa vista maravillosa y, claro, la iluminación nocturna de sus monumentos, pero los está apagando porque tiene que ahorrar luz. Y también tenemos a Reino Unido anunciando nada menos que el incremento en 80% de las tarifas eléctricas. En buena cuenta, José, ¿se le viene la noche a Europa? Es correcto, Oscar. Más bien que se le viene el invierno, que se espera que sea largo y gélido como el que están pasando en Lima.
y en el Perú en general y en todo el hemisferio sur. Como señalabas, la guerra en Ucrania ha acelerado un proceso de crisis energética que se agrava a partir del viernes cuando Gazprom, el gigante petrolero y gasífero ruso, anuncia que vuelve a cerrar el Nord Stream 1, el gasoducto más importante que lleva el gas ruso a Europa, por la falla de petróleo en una de las bombas, y que ha sido interpretado por los europeos como una guerra, como el uso de un arma, que sigue siendo el arma más potente de los rusos hacia Europa, que anuncia la semana pasada que finalmente el G7 llega a un acuerdo entre sus miembros de poner límites a los precios del petróleo y del gas ruso a través de una iniciativa norteamericana por la cual no se asegurarían los barcos, los envíos de gas licuado ruso si pasan de cierto precio, eliminando para cualquier efecto práctico el petróleo de los Urales y el gas de los mercados globales. Eso ha generado que se acelere el proceso de controlar el uso de energía y hay un acuerdo de los países de la Unión Europea a través de una propuesta del Consejo Europeo de reducir el uso del gas ruso en 15% hasta marzo del próximo año. Eso mano a mano con un incremento en los precios del gas del 400% en los 2 últimos meses y el hecho que las reservas de gas y petróleo en Europa están al 71% por debajo del 85% esperado. ¿Qué están anunciando? Controles de precios, intervenciones en los mercados de energía, reducción de la demanda, impuestos extraordinarios a las ganancias de las compañías energéticas. En Inglaterra, además del incremento del 80% en las tarifas eléctricas, se va a determinar que la gente no encienda sus cocinas para cocinar en la casa, sino hasta después de las 8 de la noche. Que se cierren los pubs en Inglaterra a las 9 de la noche. Jornadas escolares semanales de 3 días, piscinas sin temperación, que los ancianos no salgan de paseo para que no usen petróleo. En Francia, el presidente Macron ha sido mucho más severo al decir que se acabó, que la era de la abundancia se acabó y que los franceses este invierno van a tener que escoger entre el hambre y el frío. Sobriedad energética, se apagan las luces de los monumentos de 1 a 6 de la mañana, política de puertas cerradas en comercios con calefacción, y la oposición, Oscar, dice que son medidas tibias, que hay que ser más severo. En España, apagón comercial a partir de las 10 de la noche. Los marchosos de Madrid y todas las regiones no van a tener luz en la calle. En Alemania se limita la calefacción y se elimina la obligatoriedad de mantener las temperaturas en los apartamentos a un nivel mínimo. Se reduce la iluminación pública a la mitad, es decir, van a pagar la mitad de todos los faroles públicos, no iluminación de documentos. Italia, Polonia, Checoslovaquia, Grecia, Finlandia y Holanda contemplan medidas similares. Esto es serio. Una última pregunta. Ahora, ligada a esta, pero justamente por lo que acabas de describir, que es un escenario realmente terrible, llamó mucho la atención que Warren Buffett, uno de los multimillonarios más importantes del mundo, anunciara su deseo de comprar hasta el 50% de la Occidental Petroleum Company, cosa que ya más o menos se le habría permitido, existe esa posibilidad. Pero ¿cómo comprar una empresa petrolera cuando el precio va a la baja en estas circunstancias? ¿Cuál es la explicación? Como sabes, Oscar, Buffett es un inversionista en valor, alejado de especulación y enfocado en el largo plazo. Y su inversión en Occidental confirma que el impacto de la guerra en Ucrania va a tener un impacto de largo plazo en las cotizaciones del petróleo y del gas, que es un proceso que ya había empezado de la guerra. La guerra está acelerando los procesos en la medida que la urbanización y la expansión de las clases medias ya anunciaba este tipo de fenómenos que va a suceder también con los metales y los minerales por la transición energética. Brevemente, la Comisión Federal Reguladora de Energía aprueba el 11 de julio que Warren Buffett compre hasta el 50% de las acciones de Occidental por ser de interés público. Él ya posee, su compañía Berkshire ya posee 20% de las acciones, pero tiene 10 mil millones de dólares en acciones preferenciales y warrants, que son una promesa de compra de 84 millones de acciones que lo llevarían al 27%, excediendo el límite del 25%. Estos warrants se los dieron a Berkshire porque ellos financiaron la compra de otra compañía petrolera que se llama Anadarko. Solamente al anunciar la medida, las acciones subieron 10%. Claro. Y en lo que van del año subió 130%, subrayando la visión de Buffett, que había hecho la adquisición antes de la guerra en Ucrania. Con esto, Berkshire suma su portafolio de energía, petróleo, a lo que ya tenía, que servicios eléctricos, gas natural y energías renovables. La gran especulación en Wall Street. Y si Buffett va a comprar no solamente el 50%, sino el 100% de la compañía. Lo sabremos
en las próximas semanas, seguramente gracias a José González. Muchas gracias, José. Hasta el próximo domingo. Un placer. Hasta luego. Bien, y nos vamos entonces ahora de inmediato a presentar la siguiente entrevista en el programa, gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Sí, y en esta parte tenemos como invitado a Adolfo Rojas, el expresidente de AEDIVE Perú. ¿Qué es AEDIVE Perú? La Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso de Vehículos Eléctricos. Bienvenido, Adolfo. No, muchísimas Gusto de verte, no te veía desde antes de la pandemia. Muchísimas gracias. Pero bueno, estás presidiendo esta asociación. Acabamos de ver con mucha alegría que organizaron un evento importante sobre electrotransporte. Por favor, ¿cuál es la situación actual para empezar de la movilidad eléctrica en el Perú? A ver, el Perú está pasando por una buena época actualmente en todo lo que es movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque ya hay en vía 7 proyectos de ley que están encaminados en el Congreso. También ya hay una norma de lo que es infraestructura de recarga y próximamente va a salir un reglamento. Entonces ya las autoridades están conscientes de que esta movilidad sostenible le hace bastante beneficio al país, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos en comparación al mundo y a Latinoamérica? ¿Muy atrasados? ¿Estamos ahí al medio? ¿Cómo estamos? A ver, para hacerte un número grueso, a nivel mundial deben haber unos 7 millones de vehículos eléctricos. A nivel de Latinoamérica más o menos unos 200.000. Y en el Perú estamos en 4.250. Pero hay que ser precisos también en decir que son muchos vehículos híbridos, no necesariamente ecológicos al 100% como un vehículo eléctrico, ¿no? De acuerdo. El Perú solamente tiene 172 vehículos eléctricos y eso es lo que tenemos que trabajar como asociación, como país, y ya están las autoridades bastante enganchadas con todos estos temas. No, pero obviamente también la explicación en parte no solamente es que esto empieza, la gente empieza a tomar conciencia, sino que yo, por ejemplo, si quiero tener un auto eléctrico necesito saber dónde voy a enchufarlo, literalmente hablando. Y veía algunas de las conferencias de ustedes explicando justamente cómo estaban identificando en diferentes zonas del Perú dónde se podría, porque claro, al igual que hizo, supongo, Ford cuando se crean los autos, ¿no es cierto? Claro. Que habían caballos, había que saber dónde poner las estaciones de servicio. Ahora ustedes están en ese proceso. Sí, nosotros presentamos en marzo de este año el Plan Nacional de Masificación de la Infraestructura de Carga, ¿no? Que son los puntos para poder cargar los vehículos. Pero hay que diferenciar que hay puntos de carga que se cargan de forma lenta, que esos están más dirigidos a la parte residencial, y hay puntos de carga que son electrolineras, que son cargadores rápidos. De acuerdo. El proyecto enfoca 49 de esos cargadores rápidos. O sea, tú vas a estar con tu vehículo 10, 15 minutos y te vas. Y es una inversión que trajo mucha cola en el tema del interés en el financiamiento. O sea, la Corporación Andina de Fomento avaló y dijo, yo pongo los 16.5 millones de dólares, pero ¿cómo hacemos, Adolfo, para anclar la demanda? Entonces, AEDIVE, esta asociación que yo presido, está enfocando esto a las organizaciones del Estado para poder sacar leyes que promuevan. Si el Perú no tiene un marco normativo general, no caen las inversiones. O sea, ¿quién va a poner? Mira, la Corporación Andina de Fomento me lo ha dicho en la cara, sí, sentado, conversando face to face. Me dice, yo te pongo los 16.5 millones de dólares, pero ¿cómo anclamos esa demanda? Entonces, hay bastante trabajo por hacer. AEDIVE acaba de presentar un proyecto de ley con 2 fuerzas políticas y va a entrar, creo yo, martes, miércoles de la semana que viene. Entonces, ya nosotros estamos presentando ahí. A diferencia de los otros proyectos de ley, estamos presentando un proyecto de ley con bastante sustento, con bastante carne, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que haya aplicabilidad, porque mucha gente dice, hay que bajarles el 18% IGB, hay que bajar estos impuestos, pero no sustentan cuál va a ser el impacto en las recaudaciones y si es viable tributario o no. Claro. Entonces, nosotros sí hemos preparado un proyecto de ley un poquito aprendiendo, recogiendo esos proyectos de ley anteriores y presentando una cosa bastante bien estructurada, ¿no? Entonces tenemos a bien o entendemos que estas 2 fuerzas políticas lo que van a hacer simplemente es presentarlo y ojalá lo aprueben en el corto plazo, pues, ¿no?
Ahora, claro, es definitivo lo que dices. Cuando hemos hablado con la gente, por ejemplo, de la Asociación de Hidrógeno y de Hidrógeno Verde, cuando hablamos con el exdirector de Hidrocarburos, Eric García, sobre el tema de cómo promover el gas natural también, ¿no es cierto? Se necesita que el Estado dé las condiciones. Por ejemplo, incluso la iniciativa legal para la masificación del gas le han cortado las piernas porque han sacado justamente a los vehículos. O sea, ¿cuál es la posibilidad real y cuál es la importancia de caminar hacia el transporte eléctrico en el Perú? A ver, yo creo que hay espacio para todas las tecnologías. El Perú no le vamos a decir de la noche a la mañana que ya no va a haber movilidad con gas natural, ¿no? O sea, definitivamente, nosotros lo que queremos como asociación es que cada grifo deje al menos un espacio para poner un cargador eléctrico. Necesitamos que las autoridades, la ATU, Promovilidad, convoquen licitaciones. No puede ser posible que el Perú hayan pasado 4 años y no tengamos ni una sola licitación. Tenemos un solo bus eléctrico y en demo todavía, cuando otros países ya están superando las 1000 unidades. Honduras ya nos pasó por arriba. O sea, nosotros estamos en la cola de la cola, en número de vehículos, en número de buses, en normativas. Entonces el Perú tiene que ponerse las pilas con esto, ¿no? Ahora, porque Adolfo, económicamente hablando, ¿es viable? O sea, ahora estamos, y en este programa además, y por eso también te hemos invitado, porque estamos muy interesados en difundir todas las alternativas, ¿no es cierto?, de energías renovables, porque sabemos que se viene la transición energética. Estados Unidos está totalmente dedicado a eso, pero está el tema económico, ¿no es cierto? Ahora sabemos que el 70-80% del mercado automotor nacional es diésel, lo cual es un absurdo porque somos dependientes del diésel, ¿no es cierto?, importadores netos de petróleo. Es absurdo y claro, va subiendo y si sube nos reventamos. ¿Cómo estamos en el campo eléctrico? O sea, ¿cuál va a ser el costo competitivamente hablando con otras alternativas de energía? A ver, Perú tiene una energía que es bastante barata comparada con la región. Entonces, si se pide una tarifa que ya se está trabajando, la tarifa especial, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier usuario de un vehículo eléctrico llegue a su casa y pueda cargar a una tarifa supervalle, se le va a llamar. O sea, van a tener un régimen de 11:01 de la noche hasta las 6:59 de la mañana. Entonces, en este régimen tú puedes cargar tu vehículo a una tarifa mucho más barata, ¿ok? Para los negocios grandes, como una electrolinera, también se están pidiendo algunas tarifas especiales. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar lo que tiene el Perú. Tiene un recurso energético bastante bien distribuido. O sea, podemos hacer electrolineras con energías renovables, podemos inyectar pues, la matriz, hacerla un poquito más balanceada, porque de nada sirve que estos vehículos se carguen con energía que es fósil, ¿no? Que viene del petróleo, que viene del gas natural. Entonces, eso no le acomoda mucho al país. Ahora, si bien es cierto, el costo de los vehículos ha ido bajando bastante, ¿no? El costo de las baterías ha venido bajando. Ahora el tema de la guerra, que es un tema coyuntural, pues que ya no es tan coyuntural, ya se superan los 6 meses y sigue impactando, ¿no? Pero es importante que se vea que si hay un vehículo en Ecuador, cuesta 25% más barato que el mismo vehículo que en Perú. ¿Y por qué Ecuador tiene esas facilidades y el Perú no las puede tener? Yo les decía, ¿no? Si uno se quiere comprar una camioneta de $55,000 en Perú, esa camioneta cuesta 42 en Ecuador. Entonces, bajando el 18% del IGB, 16 de IGB más es 2. justamente promover, ¿no es cierto?, la electromovilidad. Claro. Pero por regímenes cortos, porque sabemos que va a haber un punto de inflexión en el 2025-2026, ya el costo de un vehículo eléctrico va a equiparar al costo de un vehículo convencional. O sea, tú compras un Ioniq, que es el Elantra eléctrico, y va a tener el mismo precio. Exacto. Entonces, lo único que queremos simplemente es un pequeño empujón del gobierno. Como le dije yo, sacan una licitación y van a venir 60 marcas de fabricantes de buses. Ya hay 3 fabricantes grandes de buses que quieren poner plantas de fabricación en el Perú de buses. Ya tenemos a Modasa aquí, que hace buses eléctricos. ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestra propia industria de hacer vehículos eléctricos? ¿Esto tiene que ver directamente con el Ministerio de Energía y Minas o con el MTC? Lo que pasa es que aquí hay 3 grandes jugadores, ¿no? Entonces siempre está, el grueso siempre es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la parte de todo lo que es de energía, la carga, está el parte del Ministerio de Energía y Minas y colateralmente que es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque todo esto va a reducir. En el proyecto de ley nosotros presentamos inclusive la situación. Les comentamos ahí que de los 1.386 vehículos que han ingresado eléctricos este año,
nosotros hemos hecho una matriz de cuánto contamina otra tecnología y cuánto se está reduciendo. Entonces, si nosotros no tomamos una política agresiva de decir no queremos estas tecnologías más, o por un tiempo al menos, no vamos a poder llegar a la meta del 2030. Pues. Entonces, ¿para qué firmamos compromisos si no vamos a cumplirlos? ¿No? De acuerdo. Bueno, mira, cuenta con nosotros para seguir difundiendo los avances en el tema de la electromovilidad. Definitivamente nosotros creemos en Tierra Adentro, que además esto genera trabajo, genera beneficios económicos porque aprovecha lo que nosotros producimos, ¿no es cierto? La generación de eléctrica que es nuestra y por lo tanto da nuevas oportunidades para, digamos, sintonizar con el camino al mundo. Así que cuenta con nosotros para seguir difundiendo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Yo para terminar quiero decirte que hay empresas peruanas que están apostando y que ya tienen 60 vehículos aquí en Lima, en un almacén temporal. Y se vienen más empresas, más. O sea, ya no es una cuestión de no stock, ya no es una cuestión de precio, es una cuestión simplemente de darle el impulso, el incentivo que falta y esto pues se va solito, ¿no? De acuerdo. Y hay que repetirlo hasta que se escuche, como ahora que empezamos el programa hablando de la planta de urea, que ya el gobierno va, o por lo menos ha formado una comisión multisectorial para pensar en esta construcción, cosa que hemos venido diciendo repetidamente en el programa. Muchas gracias. Quédate conmigo. ¿Te gusta el chocolate? Porque tengo una noticia un poquito preocupante. Pronto el chocolate podría desaparecer por el cambio climático. Caray. Vamos a decirles a los televidentes en nuestra sección Volver al Futuro de Pase a Comercial en qué año podría desaparecer el chocolate. Vayan comprando chocolate. Después nos vamos a la pausa y regresamos con una entrevista de mucho interés porque vamos a hablar del tema laboral. Se cumplen 15 días desde que entró en vigencia el nuevo reglamento que le ha puesto, digamos, ha cambiado la cara de la tercerización laboral. ¿Cuáles son las primeras consecuencias? Lo sabremos después de esta pausa. Al empezar el último bloque de hoy de Tierra Adentro, les recuerdo que todos los lunes en la tarde ustedes pueden ver y escuchar el podcast de Cara y Sello, en el que estamos Juan Carlos Ruiz, José González y quien habla para analizar en 15 minutos el quehacer político, económico del Perú y el mundo. Pueden sintonizarnos en Spotify o en YouTube, todos los lunes en la tarde. Y ahora les presento de inmediato la entrevista del cierre que llega como siempre gracias a Lavalier. Bien, la entrevista del cierre de hoy es con el doctor Jorge Luis Cáceres, Senior Partner Legal de Viceversa Consulting. Buenas noches y bienvenido al programa. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge Luis, hace 15 días empezó a regir el cambio en lo que es la tercerización laboral que tanto revuelo ha creado, que además ha originado más de 150 demandas de empresas en diferentes partes del Perú. ¿Cuál es tu primer análisis a los 15 días de entrada en vigencia? Si lo ponemos en términos bélicos, ahora que se habla mucho de Rusia y Ucrania, ¿qué ha pasado en este momento? El 22 de agosto, Sunafiles pidió una primera directiva. Pues. Entonces, la directiva lo primero que dice es, vamos a asustarlos a todos. Y estableció ciertos criterios para decirte, oye, ¿sabes qué? Del universo de empleadores, yo voy a hacer a todos los que son los culpables, todos los que tienen multa, todos los que tienen una planilla media complicada, a eso los voy a llevar. Primer paso. Segundo paso de la estrategia legal. Voy a mandar cartas inductivas. Entonces, muchos de los clientes a nivel nacional comenzaron a recibir cartas inductivas. ¿Qué es? Es como un aviso. Oye, ¿sabes qué? Entrégame esa información. Si no me la entregas, te va a llegar la orden de inspección. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Asustar. Comenzar a asustar y decir, oye, ¿sabes qué? En este momento va a llegar el cuco. Y si tú no me entregas la información, obviamente el cuco va a ser malo y va a atacarte. En este momento, ¿cuál es la clave? La clave es que ya Sunafil anunció, te voy a pedir lista de clientes.
te voy a pedir los contratos de tercerización, te voy a pedir tu declaración jurada de impuesto de renta, te voy a pedir todo usted registro. Ya me anunció su plan de batalla. En este momento, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, mantener la calma, seguir con las acciones de amparo y sobre todo, en realidad, vamos a depender, la batalla va a ser en cada escaramuza con cada inspector. Porque el inspector va a decir lo que es núcleo de negocio y lo que es núcleo de negocio. En consecuencia, las empresas lo que deben hacer en este momento inteligentemente es esperar que venga la inspección y básicamente defender la tercerización, sea en vía judicial y como ya han presentado sus demandas judiciales, señalar que para ellos la tercerización es correcta. Acuérdate que tenemos dos problemas de fondo. Nuestro sector moderno puede de alguna forma sí validar e indicar que la tercerización es adecuada. El sector no moderno de la economía del Perú, en verdad, esto no es tercerización, es básicamente un arrendamiento de personas, que obviamente con esta norma o sin esta norma nueva debe atacarse. Y ahí sí estamos de acuerdo con Sunafil, o sea, a los pecadores hay que atacarlos. Pero no todos los justos no deben pegar por pecadores, pues esto no es el concepto final. Claro. Ahora, los sindicatos, como algunos creen, van a empezar a alinearse y enfrentarse a las empresas por este nuevo marco legal. Yo creo que va a haber una reconducción del liderazgo sindical. El problema no va a ser las empresas, va a ser los trabajadores que van a entrar a la planilla y van a reconfigurar nuevos liderazgos. Entonces, los sindicalistas jóvenes van a comenzar a cuestionar el liderazgo de los sindicalistas antiguos, porque con 6 o 7% de afiliación sindical no representabas a nadie. Ahora que van a venir trabajadores a incorporarse a las planillas, el problema no creo que va a ser contra el empleador, va a ser esta lucha de los viejos sindicalistas contra los nuevos sindicalistas. Y eso lo vas a ver muy claro en los sectores modernos como el sector minero. Porque el poder está muy simple, sindicatos base. Los sindicatos base forman federaciones, las federaciones tienen confederaciones. Entonces, la clave va a ser cuántos sindicatos base voy a tener yo. Y eso puede significar, sí, una reconfiguración en la negociación colectiva por rama de actividad, que sería ya hacia un nuevo modelo que estaríamos yendo. Ahora, yo, en lo personal, te digo, yo creo que la gente exagera cuando dice el cuco de los sindicatos, porque claro, tienen en mente los sindicatos de los años 70, la famosa FEB y otro que hemos sufrido, pero ya los sindicatos hoy no son eso. Los sindicatos tienen que ir de la mano, no pueden matar a la empresa, no pueden ahorcarla para matarla porque ellos mueren, ¿no es cierto? Es otro tipo de sindicato. Es que eso es muy cierto. En realidad tomemos nota, y probablemente lo conversemos en un minuto, el sector moderno del Perú es muy pequeñito, es una cosita pequeñita. Por favor, le pido al señor director que ponga la lámina que ha preparado el estudio legal Cáceres, Neira y Ramírez, abogados, ahí lo tenemos, para que por favor lo explique Jorge. Sí, miren, en términos de la Universidad de Harvard, la complejidad económica es lo que define cuándo una economía puede generar mayor valor agregado. A mayor valor agregado, mayor productividad laboral. A mayor productividad laboral, mayores salarios. Así de simple es. Miren dónde está Perú. Perú el año 95 comenzó en el puesto 79. Borren el subtítulo, por favor. Ahí está. Miren, a la fecha estamos en el puesto 105, alejados más de 40 puntos de Chile. Estábamos en el puesto 79 en 1995, ahora estamos en el 105. ¿Qué significa? Todos los demás se mantuvieron o subieron, nosotros hemos caído. Miren, en chiquito, ¿qué produce Perú? Solo 3 cosas: minerales, agroindustria, pesquería. Ese es el sector moderno, algo de 10.000 empresas. Esas empresas que tienen sindicatos, les interesa básicamente crecer y mejorar la productividad laboral. Obviamente vamos a tener que acostumbrarnos a un diálogo social. El problema en términos futbolísticos que los demás van a estar en la tribuna viendo el partido. La mayor cantidad, o sea, ¿cómo se los pongo? En otros términos, la mayor parte de nuestra PEA es una PEA no especializada porque no hay empresas altamente complejas. Harvard ya lo dijo y seguimos bajando. O sea, y esta norma es peor que la receta. ¿Qué va a hacer? Oye, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar con asociaciones de economía colaborativa porque son contra el tema laboral. La norma no va a ayudar a que subamos. Probablemente la pregunta es cómo en 20 años, con una regulación flexible, no hemos mejorado. Claro, porque ahí quería llegar. Las contratas mineras, algunas buenas, otras regulares y otras malas, ciertamente, como en todo,
digamos, se contagiaban, digamos, al trabajar con las grandes empresas, sean medianos, con la minería, que es la industria que manda en el Perú, porque tiene el 62% de nuestras exportaciones, seamos claros, y es la más formal, obligada por en mil legislaciones. Digamos, las contratas crecían de alguna manera, se formalizaban. Al sacarlas del juego, o sea, o al complicar la relación con estas empresas, la cosa se pone peor. Claro, porque en realidad la minería tiene contratas muy formales, contratas medianamente formales y las contratas en gris, que en verdad alquilan trabajadores. El gran problema de fondo es que en vez de tratar de que esta se formalice, la quieres destruir. ¿Y qué vas a hacer? Al destruir la contrata minera vas a volarte a las PPMs y algunas empresas mineras, que van a hacer inviable el costo y básicamente la rentabilidad minera. Eso por un lado. Y por otro lado, tomemos nota que si hay una cosa que hay que hacer, hay que revisar el registro de contratas mineras. Porque en verdad, justos van a pegar por pecadores. Lo que deberíamos revisar con el Ministerio de Energía y Minas es ver que ese registro sea un registro real. Claro, claro. Ahora, en este nuevo marco laboral, Jorge Luis, y tú has sido superintendente de SUNAFIL, o sea que no eres un teórico del tema. Has estado en el caballo. Ahora todo el mundo habla de SUNAFIL y tú has sido superintendente de SUNAFIL. ¿No sería aconsejable que, muy aparte de la acción legal o las acciones legales que están tomando las empresas mineras, las empresas del sector específicamente empiecen a auditar laboralmente a sus empresas contratistas como lo haría la SUNAFIL? ¿Sí? ¿Curándose en salud? Es que es mejor ir a una batalla y salir herido que pensar que voy a enfrentarme a SUNAFIL y me va a crucificar. Eso es absolutamente cierto. Y yo no me puedo auditar a mí mismo. O sea, miren, el tema de fondo que pasa con la minería es que también hay un poco de autosuficiencia. Como yo soy minero, yo soy casi genio, no necesito de nadie. Mentira, porque en realidad la mirada desde afuera te permite de alguna forma tener una cosa bien clara. Y en el tema de seguridad y salud el trabajo es clarísimo. Mis obligaciones no son documentales, son reales, materiales. Los inspectores de SUNAFIL, mira, me enseñas este papel, no te va a creer, ni acá, ni en la China, ni en 1000 años. Señor, enséñame la realidad, quiero ver la realidad. Y en eso sí estamos fallando. Mucho papelito y pocas realidades. Y ahí sí necesitamos hacer el esfuerzo de trabajar con especialistas. Cualquier especialista que más te guste. Pero mirarme al espejo y sentirme que las sé todas, no, pues no resiste mayor análisis. Claro, y además ya al inicio de tu intervención, en este minuto que nos queda, ya nos decías que la SUNAFIL ya está diciendo, hey, ya voy para allá. Sí. O sea, cuanto más prevenido estés, mejor. O sea, no negarse a la realidad. Siempre, en viceversa, tú sabes que tenemos un dicho, hay dos formas de llegar a la catástrofe, pidiendo lo imposible o postergando lo inevitable. O sea, no nos neguemos a la realidad. Ya existe la ley y mientras haya pugnas y demás, hay que tratar de caminar lo mejor posible. Es totalmente correcto y tenemos que trabajar en esa línea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como siempre, tan claro, Jorge Luis. Y de hecho vamos a tener que seguir hablando de estos temas. O sea que vamos a seguir juntándonos aquí en el programa. Entiendo que ya se nos va el tiempo, director. Solamente quiero a que me acompañen con la frase del día de hoy, que es de Henry Ford. Lo mencioné antes en la conversación con uno de los entrevistados. Miren qué dice Henry Ford. El único error real es aquel del que no aprendemos nada. Esa es una gran verdad. Y en ese sentido, el anuncio hecho por el Ministerio de la Producción de crear esta comisión multisectorial para que se pueda, digamos, empezar a planificar la posible construcción de una planta de fertilizantes y de urea es una muy buena noticia. Si en el camino hay errores, bueno, que nos enseñen, ¿no? Que nos enseñen a mejorar. Esa es la nota aparecida justamente en la página oficial del Ministerio de la Producción. Felicitaciones, por supuesto, por haber hecho este anuncio y vamos a estar detrás de esta noticia. Muchas gracias nuevamente, Jorge Luis Cáceres. Amigos, como siempre, esto ha sido todo en el programa. Oscar Díaz les dice muchas gracias. Recuerden, el encuentro es el próximo domingo a las 7 de la noche en esta su casa ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les agradece su compañía y espera verlos mañana, el domingo, mejor dicho, si Dios quiere.